Hola a todos, muy buenas noches. Hoy les voy a contar una historia que me dio un poco de miedo, siendo honesta, pero pues aquí va. Conocí al padre Hipólito durante mi primer día de trabajo como enfermera. Era una más de las nuevas que llegaron al servicio de urgencias para cubrir las vacaciones de verano. No conocía a nadie, ni tampoco sabía que en la cuarta planta vivía un sacerdote muy peculiar. Se llamaba Hipólito. Todas las tardes visitaba a los pacientes que estaban más graves. Mi compañera Julia fue quien me habló de él. Las enfermeras con más años en el hospital lo conocían muy bien y le tenían un extraño apodo, el Caminante Blanco. Lo decían medio en broma y medio en serio. Aseguraban que antes de que entrara a una habitación, el ambiente cambiaba, la luz se volvía más cálida, el aire olía a incienso y una extraña paz llenaba el lugar. En aquel momento pensé que solo eran historias del hospital, pero estaba completamente equivocada. El día que todo cambió, lo vi acercarse por el pasillo. No parecía el mismo hombre amable que consolaba a los enfermos. Su rostro estaba completamente tenso. Los ojos abiertos de par en par, caminaba muy despacio, como si con cada paso entrara en un profundo trance. En su mano izquierda llevaba un libro viejo rojo, nunca lo soltaba. Decían que era más antiguo que él mismo. En la otra mano sostenía un rosario blanco que brillaba tanto que parecía multiplicar la poca luz que entraba por la ventana. Y cuando lo vi acercarse, supe que había venido por mí. Yo estaba sentada sobre la cama, tenía las manos completamente heladas, las piernas no me dejaban de temblar, apreté tanto la mandíbula que podía sentir el sabor de la sangre saliendo de mis encías, pero eso ya no me importaba, porque lo peor era aquello que llevaba adentro, una presencia oscura, caliente, viva. Podía sentir cómo recorría mi cuerpo lentamente, como si disfrutara saber que ya era su dueña. Llevaba semanas viviendo dentro de mí y estaba esperando el momento perfecto para terminar de destruirme. Justo entonces, el padre Hipólito abrió la puerta. El padre Hipólito entró sin decir una sola palabra, pero yo ya no podía soportarlo más. Sentía que aquello que llevaba adentro estaba a punto de escapar. «Por favor, padre, dígale que se vaya», grité. La voz que salió de mi boca ni siquiera parecía la mía. Llevaba 3 días internada en la planta de psiquiatría. Aquello no parecía una habitación, parecía una celda. Las paredes beige eran frías y vacías. No había cuadros, solo una hoja con las normas de evacuación pegada en la puerta. La cama de estructura metálica estaba soldada al suelo. El colchón era tan fino que apenas podía descansar. No había objetos que pudieran romperse, solo un vaso de cartón con agua, una servilleta y una pequeña ventana llena de barrotes por dentro y por fuera. Todo estaba insonorizado. Aún así, a veces alcanzaba a escuchar los gritos apagados de otros pacientes. En una esquina, una cámara de vigilancia no dejaba de observarme. Su pequeña luz roja parpadeaba sin descanso. La puerta solo podía abrirse desde el exterior. Ahí adentro, todo era vigilancia, todo era control, y nadie parecía creer lo que realmente me estaba ocurriendo. Mis padres insistieron en internarme después de todo lo que ocurrió. Los psiquiatras, algunos residentes y hasta compañeros con los que trabajaba en urgencias firmaron mi ingreso, casi sin hacer preguntas. Yo ya ni siquiera tuve fuerzas para oponerme. Estaba cansada de sentir que todos me vigilaban, de escuchar pensamientos horribles que sabía que no eran míos, de mirarme al espejo y no reconocer a la persona que veía. Nadie me creía, ni mi familia, ni mi novio, ni mis amigas. Mis compañeros solo decían que casos como el mío llegaban todos los días a urgencias. Los médicos aseguraban que todo tenía una explicación, que era una enfermedad, que con medicamentos y terapia desaparecería.
pero yo ya sabía la verdad, y el padre Hipólito también la sabía. Cuando sintió mi presencia, levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. No vi miedo en su rostro, vi compasión y también un dolor muy antiguo, como si ya hubiera vivido algo parecido mucho tiempo atrás. Se acercó lentamente, metió la mano en el bolsillo de su sotana y sacó un enorme crucifijo de plata. Era tan pesado que tuvo que sostenerlo con las 2 manos. En cuanto vi el crucifijo, comencé a reír, pero aquella risa no era mía, era larga, sucia, burlona, como si alguien más estuviera usando mi cuerpo. Entonces una voz habló desde el fondo de mi cabeza. ¿Por qué no lo dejas acercarse, bonita? Su tono era tranquilo, pero lleno de maldad. Es tan bueno, tan generoso, que todavía cree que puede hacer algo contra mí. ¡Cállate!, grité mientras me sujetaba la cabeza con fuerza. La sacudía una y otra vez desesperada. Quería expulsar a aquella presencia. Quería que saliera de mí, pero no ocurrió. El padre Hipólito dio un pequeño paso hacia atrás. Por un momento pareció confundido. No sabía si estaba escuchándome a mí o a la cosa que hablaba a través de mi boca. Y, para ser sincera, yo tampoco lo sabía. Ya el sacerdote volvió a mirarme fijamente. Sus ojos buscaban algo dentro de los míos, como si intentara atravesar mi mirada para descubrir quién estaba realmente frente a él. Yo cerré los ojos con todas mis fuerzas. No quería dejarlo entrar. No quería que se enfrentaran, porque tenía miedo de descubrir de lo que aquella presencia era capaz. Y entonces lo recordé todo. Todo había comenzado aproximadamente en un mes antes. Era el cumpleaños de Celia, una residente de 2º año. Fuimos a celebrar a un antro nuevo, en la parte alta de la ciudad. Se llamaba El Cielo. Había luces de neón por todas partes. La música sonaba tan fuerte que apenas podías escuchar tus propios pensamientos. Yo casi nunca bebía, pero esa noche él apareció. Se acercó sonriendo y me ofreció beber de su copa. Acepté. Después de eso, todo empezó a volverse confuso. No recuerdo cuántas copas tomé, solo recuerdo que mi voz sonaba extraña, que el cuerpo me pesaba y que el mundo comenzó a girar. Los sonidos se fueron apagando, las conversaciones desaparecieron, mis palabras dejaron de salir y finalmente todo quedó completamente oscuro. Cuando desperté, ya no estaba en el antro, estaba en una casa que no conocía. Las sábanas estaban completamente revueltas, había ropa tirada por todo el suelo, en las paredes colgaban cuadros extraños. Un espejo roto descansaba a los pies de la cama. La única lámpara encendida iluminaba la habitación con una tenue luz amarillenta. Todo olía a tabaco. Y entonces levanté la vista. En el techo había un símbolo dibujado con sangre. Era una figura que jamás había visto. Pero desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, volvía a verla con total claridad. No recordaba cómo había salido de la fiesta, ni quién me había llevado hasta ese lugar. Solo había una cosa que seguía grabada en mi memoria. La última pregunta que alguien me hizo antes de que todo se volviera negro. ¿Estás segura? Y justo antes de que pudiera responder, sentí que alguien sonreía muy cerca de mi oído. No sé si llegué a responder. Lo siguiente que recuerdo fue abrir los ojos sobreexaltada. Estaba completamente sola. Me incorporé de golpe y recorrí la habitación con la mirada. No reconocía absolutamente nada. La puerta estaba entreabierta, pero no se escuchaba una sola voz, ni pasos, ni el sonido de un televisor, solo un silencio pesado, de esos que hacen que el corazón empiece a latir más rápido. Me levanté como pude, tenía la cabeza a punto de estallar, las piernas me temblaban y una sensación extraña recorría todo mi cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No recordaba cómo había llegado hasta ahí, ni quién era el hombre que me había invitado a beber.
Intenté hacer memoria, su rostro, su nombre, su voz, todo había desaparecido, como si alguien hubiera arrancado ese recuerdo de mi cabeza. Y, por primera vez, sentí un miedo que nunca antes había conocido, porque comprendí que había perdido mucho más que una noche de mi vida. Había perdido un pedazo de mí. No recordaba cómo había salido de la fiesta, ni con quién había ido. Solo había una cosa que permanecía grabada en mi memoria, la última conversación que tuve antes de perder el conocimiento. Una voz me hizo una pregunta. ¿Estás segura? Y en aquel momento, sin saber lo que realmente estaba aceptando, respondí que sí. Hasta aquí esta historia. La verdad no sé qué pensar. Puede que todo tenga una explicación lógica, o puede que existan cosas que simplemente todavía no entendemos. Lo que más me impactó fue cómo todo comenzó con una decisión que parecía completamente normal y terminó cambiando la vida de esta enfermera para siempre. Pero ustedes díganme en los comentarios, ¿qué opinan? ¿Creen que realmente estaba poseída o que todo era consecuencia de lo que vivió aquella noche? Los voy a estar leyendo. Y si les gustó esta historia, no olviden dejar su like y seguirme para más relatos como este. Esto es La Noche Te Habla. Bye.